Bien, muy buenos días. Esta es una grabación de la clase de octavo de sistema digestivo. Soy el profesor Hugo Bravo y les voy a hacer esta clase durante el periodo de contingencia hasta que volvamos obviamente a las clases presenciales. En la clase anterior se trabajó todo lo que tenía que ver con el tema de alimentación y nutrición y obviamente se les indicaron lo que eran los distintos tipos de nutrientes y las funciones que desempeñaban. Este es un cuadro de resumen preparado por la profesora Stephanie donde obviamente les va recordando algunos de los parámetros que ustedes realizaron en el trabajo de investigación correspondiente. No voy a profundizar al respecto, pero sí se supone y se espera que ustedes tengan el manejo de los conceptos claves de este tema previo. A modo de referencia entonces, y esto es importante recordar, aquí están los correos obviamente tanto de la profesora Stephanie como el mío, en caso que tengan dudas o que necesiten puntualmente aclarar alguna situación. Bien, los objetivos de la clase en términos regulares, las habilidades y las actitudes están descritas en forma textual para que obviamente las vayan tomando en cuenta y las tengan en referencia. El objetivo fundamental entonces es comprender la función de los órganos que componen el sistema digestivo. Este objetivo es bastante amplio, entonces les sugiero que lo vayan trabajando de manera regulada y para ello, obviamente, hay apuntes en el aula virtual. Está este mismo PowerPoint para que lo revisen y lo vean varias veces. Sin embargo, deben recordar que el PowerPoint no contiene mucho contenido, tiene más que nada imagen y referencia, y por eso que obviamente está el tema de esta clase grabada. También, si quieren profundizar sus contenidos, recuerden que esto pertenece a la lección número 2 de su texto de estudio que está en formato virtual o PDF, que está incluido puntualmente en la página de Biología de Octavo. Y deben leer desde la página 36 a la página 34, perdón, de la 36 a la 44, para que obviamente puedan tener los conceptos fundamentales para este tema. Vuelvo a insistir, hay material anexo de apoyo para que también lo puedan ir revisando. Bien, esta es una pregunta referencial que quiero que obviamente ustedes la vayan trabajando en su momento y que nos dice, como planteamiento básico, ¿cómo crees que se relacionan los sistemas del cuerpo con los nutrientes y la vida saludable? Recuerden que ese es parte también del macro objetivo que tiene puntualmente este tema y como idea fundamental o como concepto para que ustedes lo tengan más o menos claro, nosotros deberíamos revisar sistema digestivo, sistema circulatorio, cardiovascular, sistema respiratorio y sistema excretor. Para ello también se ha dispuesto de una plataforma complementaria que es Khan Academy, que obviamente ustedes pueden después visitar, inscribirse y poder ir revisando módulos de autoinstrucción y que les va a permitir desarrollar obviamente estos temas, ¿eh? Fundamentalmente circulatorio, respiratorio y excretor, que son los más extensos. Sistema digestivo no es tan largo, pareciera sí que lo va a ser porque obviamente por la extensión de pronto de la clase se puede pasar de 1 a 2 semanas en términos regulares. Bien, algunos conceptos importantes a tener en cuenta. El concepto de digestión nos define que es un proceso exclusivo que van a realizar los organismos heterótrofos. Recuerden que heterótrofo son todo aquel ser vivo que se tiene que alimentar de otro, ¿no? Que se come a otro ser vivo. A diferencia del autótrofo, que es aquel que produce sus propios nutrientes, que es el caso de las plantas particularmente. Entonces, la digestión es un proceso exclusivo de organismos como nosotros, como una vaca, como un gato, como un perro, etcétera, que esa es la denominación de heterótrofo, pero también podemos tener heterótrofos como los insectos, las arañas puntualmente, entre otros, ¿no? Que se van a alimentar de otro ser vivo, independiente si comen carne o comen vegetales. Y este proceso de digestión es una necesidad para mantenerse en el tiempo, es decir, para poder vivir. Nosotros no podemos dejar de comer, ¿ya? Y como tal, entonces, este va a consistir en la transformación físico-química de los alimentos en sustancias que sean solubles y absorbibles por parte del organismo. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes lo toman desde la perspectiva más concreta, cuando uno habla de una transformación físico-química, significa que tengo que tomar un trozo de pan, un trozo de carne y fraccionarlo, romperlo como en pedacitos hasta que se obtenga un material lo suficientemente pequeño como para que pueda ser incorporado a cada una de nuestras células. Por eso que la primera parte es una transformación física. Y después tenemos una transformación química que va a estar determinada por las enzimas.
les recomiendo que le echen una mirada al libro, puntualmente a el capítulo, la sección donde se habla de las enzimas digestivas. A modo simple, yo les podría indicar que las enzimas digestivas son como una tijera o un cuchillo, pero que corta a nivel molecular. Lo mismo que nosotros hacemos entonces con el tenedor o el cuchillo, al moler y cortar puntualmente la comida a nivel macroscópico, lo hace la enzima, pero a nivel microscópico, a nivel de la molécula, ¿ya? Entonces, por eso es que esta transformación consiste literalmente en cortar, moler, destruir, descomponer en sus partes más elementales a un alimento para transformarlo en nutriente. Y una vez que está transformado en nutriente, va a poder ser soluble y absorbible por parte del organismo. ¿Qué significa soluble? Que se puede mezclar fácilmente con el agua, y que sea absorbible significa que puede entrar a cada una de nuestras células. Así que esa es como la descripción. Recuerden que más allá de que aparezca una definición o un concepto, es muy importante que uno haga este trabajo que yo acabo de hacer con ustedes, de explicar prácticamente cada una de las palabras, cada uno de los conceptos que aparecen por ahí. No sacamos nada con aprendernos una definición de memoria, o sea, porque la podríamos recitar literalmente, pero si no se entiende no tiene ningún sentido. El tercer párrafo o tercer punto nos menciona que hay distintas variantes al proceso digestivo. Está la digestión herbívora, que son aquellos que comen solamente material vegetal, que no es lo mismo que vegetariano ni vegano. Cuidado con eso porque esas son filosofías de vida, no es obviamente un proceso digestivo. ¿Ya? De ahí voy a tratar de explicar un poco a qué me refiero con eso. La digestión de tipo carnívora y la digestión omnívora. Por definición, nosotros como humanos somos omnívoros, ¿ya? Pero no por un tema de elección, no es que nosotros hayamos decidido ser omnívoros, sino que anatómica y fisiológicamente, es decir, por la forma y la función de nuestro sistema digestivo, somos omnívoros. En cambio, una vaca, un caballo, un camello eh, y otros organismos de la misma característica suelen ser herbívoros porque su sistema digestivo está hecho así. ¿Podrían comer carne? Por supuesto que sí, pero les va a caer mal, les va a significar obviamente molestia, enfermedades, etcétera. Lo mismo ocurre con un carnívoro. El carnívoro está diseñado para comer carne. ¿Puede comer vegetales? Por supuesto que sí. Sin embargo, los come para poder ayudar al tránsito intestinal, más que porque obviamente le sirvan. O sea, si ustedes se fijan, un gatito, un perrito puntualmente, a veces come pasto del jardín cuando necesita vomitar o necesita obviamente defecar más fácilmente. ¿Ya? En el caso nuestro es muy parecido, por cierto. O sea, nosotros comemos fundamentalmente lechugas, espinacas y cosas por el estilo que nos van a ayudar al tránsito intestinal. No porque los podamos absorber fácilmente. Después vamos a aplicar eso con un poco más de detalle. Por lo tanto, nosotros somos omnívoros porque comemos de todo. Y cuando se dice de todo, no significa que vegetales y productos animales directamente, sino que distintas variedades de productos animales. Entiéndase carne, eh, vísceras, ¿ya? Y pueden ser semillas, frutas, verduras, pero no necesariamente de manera tan específica, tan concreta como lo hace, por ejemplo, insisto, una vaca o un caballo. ¿Ya? La vaca o el caballo se alimentan exclusivamente de plantas. Nosotros podemos incorporar las plantas en nuestra dieta, pero nuestro sistema digestivo no está preparado para ello. Por eso quería hacer el hincapié con respecto a lo que es la alimentación vegana o vegetariana, si es que alguno de ustedes la practica muy bien porque es bastante saludable. Sin embargo, lo que sí les tengo que advertir, y esta es una situación que los nutricionistas y los médicos nutriólogos explican claramente, es que si la persona no se ha preocupado bien de manejar o estructurar obviamente su proceso digestivo en ese sentido, puede tener enfermedades muy graves, deficiencias nutricionales también muy graves, porque nuestro cuerpo no está diseñado para poder comer solamente vegetales. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que incorporar alimentos suplementarios que, no siendo a lo mejor de origen 100% animal, pero sí nos van a complementar la carencia de elementos animales. ¿Ya? Entonces, si alguien decide ser vegano, que es lo más extremo dentro del panorama, tiene que acercarse a un nutriólogo, tiene que acercarse a una nutricionista o un nutricionista y pedirle que obviamente le ayuden a construir una buena dieta, un buen sistema de alimentación al respecto. Bien, estos son tipos de digestión también, esto más que nada para poder entender y contextualizar lo que va a ser nuestro sistema digestivo en general. Los tipos de digestión se van a definir, perdón, se van a
distinguir en tres tipos. Intracelular, que es la que ocurre dentro de cada una de las células de los organismos más primitivos, y ahí se encuentra el fenómeno de la fagocitosis y la pinocitosis. En nuestras células también existe, por cierto, pero no en todas. Particularmente nosotros vamos a encontrar el proceso de fagocitosis y pinocitosis en los glóbulos blancos, que son los encargados de controlar el mecanismo de protección inmunológica. Ellos hacen fagocitosis. De hecho, un glóbulo blanco es capaz de comerse una bacteria o comerse un virus puntualmente para protegernos contra las enfermedades, pero no porque quieran alimentarse, sino que lo hacen como un proceso de protección. En cambio, otros organismos como una esponja o como un molusco tiene que realizar fagocitosis porque obviamente sus células son muy primitivas comparadas obviamente con las de un sistema digestivo que es mucho más estructurado. Después tenemos la digestión extracelular, que significa que la célula vierte las enzimas digestivas sobre la misma comida. Lo realizan algunos hongos, la mayor parte de las bacterias, y algunos insectos. Aquí me voy a detener particularmente en el mecanismo que tienen para alimentarse, por ejemplo, las moscas. Las moscas cuando se paran sobre la comida y permanecen por más de 30 segundos hasta un minuto, lo que están haciendo ahí es verter, literalmente escupir, vomitar, si lo quieren manejar de otra palabra, las enzimas digestivas directamente sobre la comida. Y después con su mandíbula lo que hacen es literalmente amasarla, mezclarla para después absorberla por su boca una vez que ya está digerida. Súper asqueroso lo que estoy mencionando, espero que no estén viendo este video eh, a la hora de almuerzo o después de tomar el desayuno, pero así lo hacen, ¿ya? Entonces es bastante brutal literalmente la forma de alimentación. Ahora, en la vida biológica hay organismos que lo hacen peor que las moscas en ese sentido, así que ni siquiera voy a entrar en detalle al respecto. Y finalmente entonces tenemos una forma un poquitito más elegante, un poquitito más sofisticada de digestión, que es la intracorporal, pero que a su vez sigue siendo extracelular, pero está dentro de una cavidad, dentro de un espacio. Y es el que tenemos nosotros como animales, ¿ya? Tanto los animales herbívoros, los omnívoros o los carnívoros. Sigue siendo extracelular, es decir, las enzimas digestivas se vierten sobre la comida, pero no es algo que uno pueda ver directamente. Yo les indiqué a un grupo que ya tuvo la clase en vivo puntualmente que les iba a indexar un video del Nat Geo para que obviamente vieran una parte, un capítulo, de ahí les voy a indicar más o menos desde qué minuto hasta qué minuto tienen que ver en el video, donde se muestra obviamente el proceso digestivo por dentro. Los que sean un poco intolerantes a ciertas imágenes, les sugiero que no lo vean, o si lo van a ver, véanlo con el papá, la mamá, para que obviamente lo puedan discutir con el análisis correspondiente, ¿ya? Eh, no es muy grato a la vista, pero ahí muestra obviamente cómo es el proceso, ¿sí? Literalmente le incorporan una cámara a la persona dentro de la boca, dentro del esófago, dentro del estómago, y se observa el proceso digestivo completo, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta que a pesar de que es un proceso natural, no es muy grato a la vista, ¿ya? Así que es bien particular. Bien, mencionaba que tienen que darle una miradita al tema de las enzimas, y aquí viene la pregunta lógica, ¿qué función tienen las enzimas sobre los nutrientes? Si yo como pan, que tiene carbohidrato, me como un jamón, una mortadela, que tiene proteína, o me como un trozo de queso que tiene lípido, esos son elementos macro, ¿ya? O sea, si lo estoy mencionando, ustedes ya pueden imaginarse un trozo de pan con jamón y queso. Pero esos componentes tienen que reducirse a un tamaño microscópico para que puedan entrar a la célula. Y para eso, entonces, yo voy a masticar el pan, y ahí estoy haciendo procedimiento físico, voy a masticar y moler la proteína y el queso puntualmente, el jamón y el queso, pero todavía no es lo suficientemente pequeño. Tanto es así que se convierte en una especie como de masa tipo albóndiga y eso no se lo traga. Y cuando llega al estómago y al resto del tubo digestivo, ahí empiezan a experimentarse los procesos digestivos enzimáticos, donde la enzima, como ustedes pueden ver acá, lo que está haciendo es literalmente fraccionar, cortar los segmentos de cada una de estas estructuras para convertirlo en moléculas más pequeñas, ¿ya? Si se fijan aquí, esto de la proteína es como una especie de cadena o cuenta tipo rosario, y después la fraccionamos en fragmentos de 3 o de 2, y esto ya es un poco más fácil de procesar. Esta sería una
digestión parcial, y aquí llegaríamos a la digestión total. Entonces, por eso es que tenemos tres etapas: macromolécula, digestión parcial y digestión total. Y una vez que ya está digerido todo el nutriente, se procede entonces a la absorción. Y esto que parece como una especie de peineta o cepillo, como ustedes lo quieran ver, corresponde precisamente a las vellosidades o las microvellosidades, en este caso del intestino, que van a absorber, van a succionar como si fuera una toalla literalmente, estos nutrientes que están ahí dispersos en el interior del intestino. Entonces, por eso es que se tiene que dar esa situación. Por lo tanto, si las enzimas fallan, si llegan a no funcionar en forma adecuada, lamentablemente nuestro proceso digestivo no tiene ningún sentido. De ahí viene la importancia también de que uno ayude a que las enzimas puedan hacer su trabajo. Si yo no mastico bien la comida, las enzimas no van a poder llegar y cortar algo que es demasiado grande. O sea, traten de imaginar cortar un ladrillo con un bisturí. No tiene mucho sentido. Entonces, mejor obviamente tener el material fraccionado para que después obviamente con un tamaño relativamente pequeño, que es lo que se muestra acá, el resto de las enzimas siga literalmente entonces fraccionando hasta llegar a el tamaño mínimo que se pueda. Entonces, ese es justamente el panorama. Entonces, la primera etapa sería obviamente una masticación, acá tendríamos una digestión parcial y finalmente aquí la digestión total. Así que ese es como el panorama para que se vayan haciendo la idea. Reitero, traten de leer en el libro la importancia y las características que tiene la enzima. No es el tema de esta clase en particular porque las enzimas son componentes químicos y obviamente eso lo van a revisar después en la clase de química, así que esto es básicamente un complemento para la clase. Aquí está la misma idea, mencionando obviamente la característica de la enzima, el complejo activado, el producto que obviamente se genera, etc. Así que eso se los dejo como para que ustedes lo vayan trabajando. Bien, vamos ya de plano a lo que es nuestro sistema digestivo humano. Esta imagen, que corresponde puntualmente a un texto de anatomía con el cual se trabaja a nivel universitario, muestra obviamente un cadáver, una persona a la cual se le hizo una autopsia para poder obviamente describir eh, parte del sistema digestivo. Se han sacado varios órganos obviamente para poder visualizar un poco mejor. Por ejemplo, no están ni los pulmones, ni el corazón, ni ninguna otra cosa. Incluso se cortó una parte del hígado para que se pudiera ver el estómago. Y aquí se indica un parámetro que es bien particular. El sistema digestivo humano puede llegar a tener una extensión de hasta 8 metros de largo en una persona de más o menos 1,80 m, 1,85 m de estatura. ¿Ya? Yo, por ejemplo, que mido aproximadamente 1,65 m, mi tubo digestivo debe ser de más o menos unos 5,5 m, 6 metros a todo reventar. ¿Ya? Entonces, es más o menos proporcional a la estatura de la persona y también a la contextura física, por supuesto. ¿Ya? Si la persona tiene algún grado de obesidad o alguna cosa por el estilo, el tubo digestivo o el estómago en particular podría ser más grande, ¿ya? Así que eso no le sorprenda en ese contexto. Estas estructuras se van adaptando y se van desarrollando dependiendo puntualmente el uso que uno les dé, ¿ya? El uso y el desuso, por cierto, porque así como el estómago puede aumentar de tamaño, también se puede achicar. ¿Ya? Así que si yo como muy poco, el estómago se hace chiquitito. Si como mucho, el estómago se hace más grande. Así de concreto. Y la pregunta que alguien podría hacer, o incluso los papás podrían preguntarse en un momento determinado, ¿y el estómago, una vez grande, se puede volver a achicar? Por supuesto que sí, pero cuesta mucho más cuando obviamente ya se ha hecho de manera previa. Es decir, voy a poner un ejemplo extremo. Si una persona se vuelve anoréxica en el tiempo, la anorexia hace que el estómago se achique considerablemente hasta un volumen cercano a medio litro y por lo tanto se llena al tiro. Por eso es que obviamente no sienten hambre y pueden mantenerse en abstinencia de alimentos durante mucho tiempo. Por lo tanto, a esa persona le va a costar mucho que el estómago crezca. ¿Ya? Al revés, una persona que es obesa mórbida, que tiene un estómago que a lo mejor puede llegar hasta los 3, 4 litros de volumen, también le va a costar mucho retroceder hacia el volumen normal, que es 1,5 litros, casi 2. Pero una persona normal, que de pronto, por situaciones de hábito, es decir, en un mes y medio, empieza a reducir el consumo de alimentos, el estómago se puede achicar hasta una proporción normal, pero no llegar ni al extremo de la anorexia ni al otro extremo de la obesidad. ¿Ya? Así que eso, el sistema digestivo se va adaptando, se va modificando de acuerdo obviamente a nuestros hábitos alimenticios. Bien, vamos a ir revisando algunas de las partes de este componente. Aquí a grosso modo tenemos entonces la zona mandibular,
pasamos entonces acá hacia lo que es la faringe con laringe incluida, que hay esta parte de la laringe que pueden ver que eso se continúa hacia el sistema respiratorio, pero aquí obviamente fue eliminado el sistema respiratorio. Entonces, detrás de la laringe, que es esta estructura que nosotros tenemos aquí en el cuello, se encuentra el esófago. Y el esófago llega hasta más o menos la altura de, el tórax, separando entonces lo que es tórax de abdomen. Paradójicamente, la gente siempre cuando dice me duele el estómago, se toca por acá abajo, cerca del ombligo, y en realidad si ustedes se fijan, el estómago está a la altura de las costillas, está muy arriba, ¿ya? Es más, de hecho nosotros ni siquiera sentimos el estómago prácticamente no se siente porque está detrás del hígado y está como recostado hacia el lado izquierdo de nuestro cuerpo, normalmente, porque es un dato que después van a encontrar por ahí. Hay algunas personas que tienen sus órganos al revés, ¿ya? Que es el 1% de la población mundial, en un tema genético, pero normalmente el hígado está en el costado derecho y cubre hacia el lado izquierdo y enmascara la posición del estómago en ese sentido. Entonces el estómago uno no lo debiera sentir a menos que esté muy lleno, y cuando el estómago está muy lleno presiona hacia abajo el resto de el, la víscera, en este caso entiéndase el intestino grueso, el intestino delgado. Bueno, desde la boca hasta el estómago tenemos aproximadamente 1 metro, aproximadamente, porque aquí hay más o menos 25 centímetros, acá hay más o menos unos 20, 30 centímetros más, y después hay como unos 10, 12 centímetros anexos. Entonces, aproximadamente 1 metro desde la boca hasta la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno. Después viene obviamente el yeyuno y el ilion, que esa es la porción más larga. Ahí tenemos fácilmente 3, 4 metros, un poco más. Y el caso del intestino grueso que puede medir entre 1,5 hasta 2,5 metros aproximadamente. De ahí voy dando los nombres de los siguientes componentes, porque me faltan aquí mencionar las glándulas anexas y otros elementos adicionales. Esto no lo voy a mencionar en forma específica uno por uno por ahora, pero sí me interesa que después traten de irlos leyendo, ir manejando la perspectiva, tanto en el libro como en el apunte que esté. Hago el hincapié, y esto también a los papás que están viendo el video, que el apunte que se colocó en el aula virtual es para ayudar y complementar, pero es mucha información, así que los aviso al tiro para que después no me vayan a retar ni me vayan a decir, oiga, profesor, usted dejó traumados a los niños con tanta información. Lo que pasa es que es necesario que obviamente hayan detalles específicos que ojalá los puedan leer. Sería ideal que pudieran entender todo lo que está en esa guía, que es una guía relativamente extensa, ¿ya? Es un archivo en formato PDF. Pero es ilustrativo, o sea, básicamente para que aquellos que quieran profundizar un poco más, para los que quieran entender un poco más el proceso, lo vean con más detalle, ¿ya? No es para que se lo aprendan, o sea, ni siquiera se imaginen que eso es para una prueba porque es mucha información. Por algo le estamos aportando entonces este PowerPoint, que es para que precisamente tengan un resumen un poco compacto. Entonces, lo que yo les pido es que obviamente traten de describir y entender cada uno de estos procesos. Por ejemplo, si yo hablo de ingestión, la ingestión es el acto voluntario mecánico de tomar la comida y echarla en la boca. Eso es ingerir o ingestión. La salivación, me imagino que se entiende, que es obviamente la producción de saliva a nivel de la boca. Posteriormente viene entonces la digestión bucal, que esto es solamente cuando hay almidón, ¿no? O sea, si yo no como algo que contenga almidón, no hay digestión bucal. O sea, si me echo un trozo de carne en la boca, no hay digestión. Pero si como un trozo de pan o galletas de maicena que tienen almidón, ahí es probable que obviamente haya digestión bucal. Pero para que exista esto, hay dos condiciones fundamentales. La primera es que se mastique bien la galleta o el pan, según sea el caso, y segundo, que permanezca por lo menos entre 1 minuto y medio a 2 minutos en la boca. En la práctica, y esto es un tema que ustedes pueden perfectamente manejar, ni siquiera le damos 30 segundos, damos un par de mascadas y tragamos. Así que por lo tanto, digestión bucal en la especie humana es muy baja, y yo diría que en la gran mayoría de los animales. Pero existe la enzima digestiva para el almidón en la boca, ¿sí? Esa enzima se llama amilasa salival o tialina, ¿no? Que no importa el nombre, por cierto, pero es bastante conocida en términos de las referencias de video, cosas por el estilo, ¿sí? Se van a encontrar por ahí en distintos videos de YouTube que se hace mucha referencia a la amilasa salival o P-tialina, que así se le dice porque lleva una P delante, ¿sí? Pero eso, insisto, es un dato anecdótico. La masticación, proceso fundamental. Si yo no mastico la comida,
voy a encontrarme con sorpresas muy desagradables. El otro día cuando estaba haciendo esta clase en vivo, les daba un ejemplo doméstico un poco asqueroso, y lo digo de antemano, que es cuando la persona, por ejemplo, se come el choclo y no lo mastica. ¿Qué es lo que puede ocurrir en la eventualidad? Nadie se va a enfermar, nadie se va a morir al respecto, pero lo que va a pasar es que horas más tarde o al día siguiente, cuando vaya al baño a defecar, que se conoce como el proceso de egestión, ese grano de choclo va a salir intacto por el material fecal. No es necesario que estén hurgueteando en la feca para darse cuenta, pero cosas que vean obviamente son mascotas. Si el perro obviamente se come un, un pedazo de choclo o cáscaras de pimentón, que característicamente no se digieren, van a pasar de largo y van a salir con el material fecal. ¿Ya? Y eso es un tema que cualquiera que tenga mascotas se habrá fijado que si el perro no mastica bien y llega y traga, el material fecal va a salir con los alimentos casi intactos. ¿Ya? Y eso es un tema precisamente porque la masticación es muy fundamental. Por eso uno tiene que darse el tiempo. O sea, cuando uno come tiene que por lo menos dedicarle 20 minutos, 30 minutos a una comida, no los 15 minutos que habitualmente lo hacen. O sea, atención papás, porque de repente uno ve a los niños en el casino y comen en 10 minutos, tragan literalmente, y después salen a jugar. Entonces ahí nos encontramos después con los problemas de trastornos digestivos, porque claramente si no hay masticación, el proceso de digestión estomacal, digestión intestinal, es muy baja y eso incrementa la posibilidad de obesidad. ¿Ya? Es una de las cosas que está absolutamente probada, que si la gente no mastica bien, lo que se absorbe es solamente la grasa, porque la grasa no necesita ser masticada. La grasa se disuelve solamente con la temperatura del cuerpo. Hay que partir de la base que si uno se echa un poco de mantequilla en la boca, se va a convertir en aceite. Y por lo tanto se va a absorber más rápido que la carne, se va a absorber más rápido que el carbohidrato. Entonces de ahí viene obviamente el detalle de estos desórdenes nutricionales que tiene la gente. La gustación claramente es la sensación del gusto, pero cuidado, porque esto es súper engañoso. Eh, no me quiero detener demasiado, pero solamente un dato para que lo manejen en términos regulares. La gustación es para evitar que nosotros nos enfermemos cuando comemos algo que esté más o menos malo. ¿Ya? Por lo tanto, no tenemos mucha percepción a los sabores. Nuestra capacidad de percibir sabores es relativamente baja. Esta se tiene que entrenar a la medida que obviamente uno prueba distintos alimentos, pero una persona común y corriente tiene un proceso de gustación muy, muy bajo. ¿Ya? Así que cuidado con eso porque el sentido del gusto nosotros lo tenemos pobremente desarrollado. Está más desarrollado el olfato. Y esto es un tema que ustedes lo van a reconocer empíricamente cuando están con gripe. Cuando uno está con gripe, tiene la nariz congestionada y por lo tanto entonces no tiene la capacidad de sentir olor. Y cuando no siente olor, se van a fijar que la comida no les sabe bien. Entonces ahí uno queda con la sorpresa de decir, bueno, ¿qué tiene que ver el olfato con el gusto? Mucho. Porque precisamente en realidad nosotros nos gustan las comidas por el olor, más que por el sabor. Se van a fijar que de hecho uno antes de sentarse a la mesa dice, ¡uy, que huele rico! Y cuando lo está comiendo ni siquiera se acuerda del sabor, porque lo que más uno percibe es el olor de las comidas. ¿Ya? Y eso incluso nos provoca sensación de placer cerebral y nos hace recordar cosas, y que evidentemente es sabroso y agradable, y que a lo mejor lo pasamos bien en esta comida familiar, etc. Entonces, tiene toda una connotación que incluso es hasta psicológica. Así que la gustación tiene muy poca relevancia desde el punto de vista orgánico. La deglución es un acto que es mitad voluntario y mitad involuntario. La deglución, dicho en palabras comunes, es el acto de tragar. Cuando yo trago algo, estoy haciendo deglución. ¿Por qué digo que es parcialmente voluntario? Porque yo puedo decidir si voy a tragar algo cuando está en la boca, pero una vez que ya entró a la laringe no puedo hacer nada más que simplemente dejar que siga su tránsito. O sea, si yo me arrepentí, o sea, si estoy tratando de tragar algo y no me gustó, eh, una vez que lo empujé con la lengua hacia atrás, no hay vuelta atrás, a menos que me obligue a regurgitar o vomitar. Entonces, lo contrario a la deglución sería la regurgitación o vómito, que es lo que la gente suele llamar vulgarmente. Acto seguido viene la peristalsis. La peristalsis es la acción muscular del tubo digestivo, desde el esófago en adelante, de empujar la comida como si fuera literalmente estrujarla desde arriba hacia abajo. Y esto
se produce desde el esófago hacia el estómago, del estómago hacia el duodeno, del duodeno en adelante hasta llegar al recto y al ano. Pero ¿se podría dar la peristalsis inversa? Por supuesto que sí. De hecho, cuando uno tiene reflujo, que es cuando la comida se devuelve del estómago hacia el esófago y hacia la boca, es una peristalsis inversa. O cuando se vomita, produce exactamente la misma situación. Yo sé que a algunos les va a complicar y algunos papás, de hecho, van a decir que no sé si la palabra sería grosero, pero que es directo el profesor para decir las cosas, pero tiene que ser así. En biología nosotros, lamentablemente, tenemos que usar las palabras técnicas, pero también obviamente las palabras complementarias. Entonces, si yo digo vómito, esa es la palabra común, pero la palabra técnica es regurgitación. Entonces, eh, las personas cuando sufren o sufrimos de reflujo, pues yo en alguna oportunidad también tuve reflujo, y que es bastante complicado. O sea, si alguno de los papás o mamás lo ha tenido, es sumamente desagradable porque la sensación de ardor en el esófago es muy fuerte, a veces reflujo durante la noche y eso hace que obviamente a la persona le duele la garganta, etcétera, un montón de complicaciones que están asociadas. Y eso es por desórdenes en la peristalsis del esófago y a veces por el estado de nerviosismo, por el estrés. En esta época, precisamente con el encierro, el aislamiento, es muy probable que mucha gente sufra de trastornos gastroesofágicos, y entre ellos el reflujo, ¿no? Así que no lo sorprenda. Uno de los síntomas característicos del reflujo es el meteorismo abdominal, que significa que uno se llena de gases en el estómago particularmente, y estos gases tienen que salir, y a veces cuando se devuelven los gases, que son lo que la gente llama vulgarmente los eructos, no salen solamente el gas, sino que a veces se devuelven con parte de la comida, que es, aparte de desagradable, súper molesto porque genera un ardor, como decía recién, esta sensación de que se me subió la comida a la boca y no es grato. Así que ojalá que no les pase, y si les llega a pasar es fundamentalmente por un estado de estrés, nerviosismo, o porque tienen el estómago muy apretado, etcétera. Hay distintas causales. No vamos a entrar en el diagnóstico clínico, porque yo no soy doctor, pero sí les puedo indicar que estas cosas, de pronto, si son muy recurrentes, si suelen pasar muy frecuentemente en una persona, tiene que hacerse ver porque el reflujo y eh, esta regurgitación como recurrente no es una buena señal. ¿Ya? Podría estar indicando algún desorden estomacal o algún problema a nivel de los esfínteres que están obviamente regulando la entrada al estómago. Después entramos a lo que es la digestión estomacal, que esta es una de las cosas que yo siempre me río. La gente le da mucha importancia al estómago, porque dicen, no, el estómago es el órgano más importante del sistema digestivo. No. El órgano más importante del sistema digestivo es el intestino delgado. Es allí donde se realiza el 80% de la digestión en general. El estómago lo único que hace es almacenar comida para que nosotros no estemos comiendo a cada rato. Así de concreto. O sea, es un saco muscular que guarda la comida para que nosotros obviamente almorcemos y después nos podamos parar, trabajar y hacer otras cosas sin tener que estar pensando, oye, tengo hambre otra vez, tengo que comer. Entonces, es solamente para tener la comida un tiempo. Obviamente ayuda a procesar la comida porque actúa como una juguera, mezcla los alimentos que llegaron ahí con ácido clorhídrico, lo mezcla con una parte de enzimas digestivas, pero que solamente digieren parcialmente las proteínas, y sería. Entonces aquí viene un dato anecdótico. Si yo me como un plato de fideos sin carne, sino que fideos, por ejemplo, con salsa Alfredo o salsa de queso o al pesto, con un poco de ensalada, mi estómago no le hace ni cosquillas puntualmente eso. Es más, en media hora les aseguro que van a tener el estómago vacío, porque precisamente el estómago se entretiene cuando llega proteína, cuando llega carne. ¿Ya? Entonces, ustedes comieron pollo, se comieron carne, se comieron jamón, si comieron legumbres, que tienen una cantidad de proteína importante, ahí recién el estómago como que empieza a decir, ah, ya, aquí viene lo mío, aquí me entretengo yo. Entonces, el estómago está a cargo de la digestión parcial de las proteínas. Por lo tanto, si yo no como proteína, el estómago prácticamente no hace nada. Dato concreto, comer puré, por ejemplo, con ensalada, sin carne, hace que uno sienta apetito a la media hora. ¿No? Porque pasa, ni siquiera se digiere, porque como el puré ya está molido, no es necesario casi digerirlo, y se va directamente al duodeno y por lo tanto el estómago se queda vacío en cosa de media hora. ¿No? Para ayudar a la digestión estomacal,
se genera la secreción biliar y la secreción pancreática. La secreción biliar proviene del hígado, ¿ya? El hígado es un gran órgano importantísimo a nivel del sistema digestivo, pero no forma parte del sistema digestivo, paradójicamente, ¿ya? Es muy importante en el sistema digestivo, pero no forma parte del sistema digestivo. Lo que sí forma parte es la vesícula biliar. La vesícula sí es parte del sistema digestivo, es un anexo del hígado, pero no es parte de, el hígado en sí, perdón, no es parte de todo el sistema digestivo, ¿ya? Es un órgano externo, entre comillas. El páncreas no, por lo tanto la secreción pancreática contiene alrededor de unas 50, 60 enzimas digestivas distintas, y por eso que obviamente la mayor parte de la digestión se realiza a nivel del intestino, pero tampoco de todo el intestino, sino que una parte del duodeno y otra parte del yeyuno. Y sería. Y después de eso, una vez que ya se ha hecho la digestión, viene el proceso de absorción intestinal. Y lo que no se puede absorber, que paradójicamente es un porcentaje importante, se egesta o se defeca, que es lo mismo, ¿no? Gestar o defecar es la misma cosa. Esta es la palabra más técnica, ¿no? Entonces, si alguno quiere disimuladamente decir que quiere ir al baño a defecar, por no ocupar la palabra más grosera, puede decir voy a gestar, ¿ya? Y puede dejar a todo el mundo metido precisamente, o sea, ¿qué es gestar? O sea, y nadie lo va a entender, o muy pocos lo van a entender. Decía que paradójicamente, si ustedes comen 100 gramos de un alimento en particular, de esos 100 gramos, ¿cuánto creen ustedes que se digiere? ¿50%, 60%, 80%, el 100%? Bueno, los datos estadísticos indican que por cada 100 gramos de comida que la persona incorpore, que no mastique muy bien, sabiendo que obviamente la gente no mastica mucho, solamente el 40% se digiere y el 60% restante se convierte en material fecal que se va acumulando en el tiempo. De tal manera que la defecación no es de algo que uno haya comido en el día, sino que es algo que proviene de ayer o anteayer. Normalmente son máximo 48 horas que se supone que tiene que mantenerse un alimento dentro del tubo digestivo. Así que me estoy acomodando porque estaba un poco incómodo en el asiento. Entonces es bastante paradójico que teniendo un sistema digestivo tan largo, que precisamente de ahí viene el tamaño que presenta el tubo digestivo, no es tan eficiente, ¿ya? Entonces imagínense puntualmente el tubo digestivo de una vaca, ese sí que es eficiente, pero tengan por seguro que es sumamente complejo su funcionamiento. Por eso es que las vacas están rumiando todo el día, porque ellas mastican, tragan, regurgitan, vuelven a masticar, tragan, regurgitan otra vez, vuelven a masticar y se lo tragan. Es un proceso constante, ¿ya? En cambio, los carnívoros estrictos comen carne y su estómago es tan poderoso, tan contundente, que los obliga a tener que tomarse una siesta larguísima. Por eso ustedes van a ver que un león después de comer se echa y no hace absolutamente nada. Y ustedes podrían pasearse, incluso hasta moverle la cola al león, y el león lo más que le va a hacer es gruñir, pero no los va a atacar porque mientras el estómago esté lleno, el león no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Y eso pasa con la mayor parte de los carnívoros, ¿ya? Por eso que los carnívoros podrían parecer a veces hasta tiernos, hasta tranquilitos cuando están bien alimentados, pero si no están bien alimentados, aguántense porque cualquier cosa es una presa. Bien, aquí está nuevamente la parte de la anatomía digestiva, que son las distintas partes. Entonces tenemos el esófago, tenemos la faringe, tenemos las glándulas salivales, que son tres, la parótida, sublingual y submaxilar, pero son tres pares, por lo tanto son 6 en total, ¿ya? Tenemos dos parótidas, dos submaxilares y dos sublinguales, ¿ya? Así que en total son 6. Y esas son las responsables entonces de la secreción de saliva, que obviamente permite que uno mantenga la boca húmeda, pero también de lubricar y de hacer una acción digestiva para cierto tipo de alimentos. Así que ahí tenemos la primera glándula anexa al tubo digestivo. La epiglotis, que la vamos a mencionar después cuando pasemos sistema respiratorio, es una válvula que regula el paso de la comida hacia el esófago o el paso del aire al sistema respiratorio. Así que por lo tanto la epiglotis tiene una función doble, tanto para el respiratorio como para el digestivo. La vamos a analizar con más calma cuando pasemos sistema respiratorio o
lo más probable es que lo van a ver con la profesora Stephanie. Recuerden que yo solamente estoy haciendo clase aquí durante el periodo de contingencia, ¿ya? Después, obviamente, ustedes en las clases presenciales debieran volver a tener clase con la profesora Stephanie. Bien, el estómago, como lo mencionaba recién, es simplemente una bolsa, como una juguera, por decirlo de alguna manera, pero que tiene una tapa bien particular que evita que el alimento salga del interior. O sea, según usted ha hecho algún alimento en una juguera, se habrá dado cuenta que tiene una tapita arriba. Si uno no le coloca la tapa, es muy probable que todo lo que está dentro de la juguera salga por todos lados. Bueno, eso sería regurgitación del punto de vista del sistema digestivo. Entonces, la especie de tapa que tiene el estómago es una válvula que se llama esfínter. Y se le llama así porque es igual como yo tenga la mano así, que este es un tema que muchos de ustedes han hecho durante su época infantil, que es hacer este gesto. El esfínter lo que hace es cerrarse, ¿ya? Se cierra igual como lo que acabo de hacer yo con mi mano, y cuando uno entra a la comida, se abre, ¿ya? Entonces, esa es la perspectiva. Después le voy a mostrar una imagen real del intestino, de la entrada, perdón, del estómago, y ese esfínter tiene un nombre muy especial, se llama esfínter cardias o esfínter cardíaco. Y se le llama así porque justo está en la punta del corazón, o sea, la punta del corazón está en ese sector y detrás del corazón, en ese lugar, se encuentra el esfínter cardias o esfínter cardíaco. Y esa es la entrada del estómago. Y el otro esfínter que tiene el estómago, que está a la salida, se llama esfínter píloro o pilórico. Y con esos dos esfínteres, la comida se mantiene dentro del estómago y así obviamente evita que se escape para distintas partes. Después del estómago, obviamente, encontramos el hígado, que tal como ustedes pueden ver ahí, cubre una buena parte del costado derecho y una parte del costado izquierdo. Pero el hígado, como lo mencionaba hace un rato atrás, no es un órgano del sistema digestivo. Es un órgano múltiple, está tanto asociado al circulatorio, al excretor, al endocrino, entre otros, ¿ya? Así que tiene múltiples funciones, pero es muy importante desde la perspectiva nutricional. El hígado es como nuestro tanque de reserva. Ahí se guardan los nutrientes que obviamente uno absorbió. Todo lo que se absorbe del tubo digestivo va a parar después al hígado. Entonces, lo que se absorbe de aquí el intestino se va vía una vena en particular que se llama la vena porta hepática directamente al hígado, y el hígado lo almacena para después distribuirlo al cuerpo cuando sea necesario. Por eso que es muy importante, pero no forma anatómicamente parte del sistema digestivo. Aquí se menciona por el hecho de que debajito del hígado se encuentra la vesícula biliar, ¿eh? Y el hígado obviamente aporta los componentes para la bilis, pero no es, insisto, anatómicamente parte real del sistema digestivo. Ahí está la vesícula biliar, como lo mencionaba recién, que no tiene ninguna enzima digestiva. Ojo con eso, esta es típica pregunta de prueba. La vesícula biliar no tiene enzimas digestivas. Lo que sí posee es una especie de sustancia emulsionante, que es parecido al jabón, al detergente, y lo que hace es disolver la grasa, pero no la digiere, la disuelve. Disolverla significa que la hace más soluble en agua, porque la grasa no necesita digerirse, por cierto, solamente necesita dispersarse. Entonces, una vez que ya está dispersada, ahí entran algunas enzimas digestivas para cortar parte del componente y absorberlo más fácil. Así que recordar, vesícula biliar no tiene enzimas digestivas, solamente aporta esta secreción que es para disolver las grasas, que tiene un color bien extraño y por eso que la vesícula se ve de un color raro. Eh, la bilis es de un color amarillo verdoso. Y ese mismo color amarillo verdoso, cuando después se mezcla con los alimentos no digeridos, se torna de un color marrón, que es el color del material fecal, ¿ya? Así que si quieren saber después por qué obviamente el material fecal tiene un color en particular, es parte de la bilis. Y de ahí que si el material fecal tiene un color distinto, significa que hay a lo mejor una falla hepática, que hay algún problema de exceso de grasa, cosas por el estilo. Así que esto es una de las cosas que muchos papás se lo han indicado en un momento determinado el pediatra o el nutricionista, que hay que examinar obviamente las fecas de un hijo para ver obviamente que no tenga conflicto puntualmente con el tránsito intestinal. El color de la feca tiene que ser obviamente un marrón oscuro, pero tampoco ni tan oscuro. No puede ser muy negro ni tampoco puede ser muy claruchento. Cuando el material fecal sale blanco, por ejemplo, significa que algo raro está pasando en el tubo digestivo, ¿ya? Y cuando sale muy oscuro es muy probable que a lo mejor haya una hemorragia a nivel del intestino. Pero probable, no digo que sea siempre así, ¿ya? De hecho, si comen una ensalada de betarraga, les va a salir obviamente un color morado. Y eso es natural, así que no se vayan a complicar, no van a pensar ahí,
chuta, profe, estoy enfermo porque me salió, mi material fecal salió con un color raro. No necesariamente. Hay que ver lo que uno comió en el día o comió durante los días anteriores. Ya recuerden que las fecas se demoran hasta 48 horas en salir del cuerpo en términos estrictos. Bien, de ahí tenemos entonces el páncreas. El páncreas es una glándula doble porque tiene una parte digestiva y una parte endocrina. ¿Ya? Es muy importante para lo que es el control de la glicemia, pero es un tema que van a ver más adelante. La función más relevante para el sistema digestivo es el aporte de cerca de 50 enzimas digestivas que van a ayudar al proceso. Y es una glándula bastante larga, se van a fijar que es larguita pero chiquitita, ¿ya? Como una hoja literalmente larga, ¿ya? Mucho más pequeño que el hígado en ese sentido. Y de ahí saltamos al intestino delgado, que se va a dividir en duodeno, que es cortito, son como 20 centímetros, yeyuno e ilion, que ahí tiene más o menos como 3, 4 metros, sino un poco más. Y el intestino delgado termina aquí en una zona que se llama el ciego, ¿ya? Que hay un esfínter también acá que se llama esfínter iliocecal, que viene de ilion y ciego. Entonces el esfínter iliocecal es el punto de unión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Después tenemos el colon, o intestino grueso, como ustedes lo quieran llamar, que se va a dividir inicialmente en tres partes. ¿Ya? Colon ascendente, que es la primera porción que está acá, colon transverso y colon descendente. Antes de continuar con las partes, recordar que en la porción distal, la porción, no distal, perdón, me equivoqué concepto, la porción proximal del colon ascendente, que está acá, se va a encontrar particularmente el apéndice. Que el apéndice no tiene mucha relevancia desde el punto de vista biológico en muchos seres vivos, ¿ya? Excepto los herbívoros. Entonces, este es como un recordatorio para nosotros de que nosotros no somos 100% herbívoros. Pues si comparamos un conejo, o comparamos una ardilla, o comparamos un caballo, ellos tienen un apéndice mucho más largo que el nuestro. No voy a hablar del caso de la vaca porque la vaca tiene un apéndice transformado, entonces no hay un apéndice como tal. Entonces, esto nos recuerda que en alguna oportunidad nosotros sí fuimos herbívoros, pero hoy día en realidad ya es un estorbo más que un apoyo. Hay una teoría evolutiva que dice que este es un órgano vestigial, en que por eso que hay que sacarlo, porque en realidad puede ser peligroso si la persona se le infecta o se le contamina, y eso va a provocar apendicitis o podría pasar a peritonitis. Ojo que más adelante voy a tratar de mencionar lo que es el peritoneo, ¿no? Que es un componente anexo que está obviamente al tubo digestivo. Entonces, la función del apéndice, la verdad que ya prácticamente no es muy relevante para nosotros. Ahí hay algunas bacterias, algunos microorganismos que ayudan a digerir algunos componentes vegetales, pero muy pocos, ¿ya? El intestino grueso es el encargado de absorber lo que quede, porque la mayor parte de la absorción intestinal se produce en el yeyuno y en el ilion, ¿ya? Entonces aquí está la mayor parte de la absorción. Aquí se absorben básicamente agua, minerales y algunas vitaminas, ¿ya? Así que por eso que esta zona es más grande, porque ahí se tiene que literalmente producir como la succión del agua, se tiene que absorber el agua más que nada. Lamentablemente, el colon tiene un pequeño drama. Está conectado estrechamente con nuestro sistema nervioso y particularmente con nuestra parte de las emociones. Por lo tanto, no le sorprende que cuando uno pasa una rabia, una pena o una situación complicada, un estrés, una prueba incluso, empiecen a tener movimiento intestinal muy frecuente, se llenen de gases en algunos casos, o lo peor de todo es que se inflame y les dé colitis. De ahí viene la palabra colitis porque es una diarrea provocada obviamente porque no se absorbe el agua. Entonces, como no se absorbe el agua, el material fecal se vuelve líquido y sale literalmente, tal como lo acabo de mencionar, aguachento, ¿ya? Totalmente líquido. Y eso es lo que obviamente algunos le llaman el colon espástico, el colon irritable, el síndrome de colon alterado, o sea, hay distintas nomenclaturas, pero tiene que ver con un estado netamente emocional. Fíjense que no ocurre cuando la gente está contenta, ¿no? Todo lo contrario, ocurre solamente cuando la gente está enojada, está estresada, está abrumada por los problemas. Entonces ahí se tiende a presentar obviamente el tema del colon espástico, ¿no? Colon irritable en realidad, que es el nombre más común que ocupa la gente. La palabra colon espástico se refiere a que tiene como estos apretones, como esta sensación de que se aprieta el intestino y genera mucho dolor, ¿no? Que es parte del síntoma del colon irritable, por cierto.
Normalmente la parte que más sufre es la zona del colon transverso y la zona del colon descendente. Son las que más se complican y de hecho se dan vuelta, a veces se retuercen y eso provoca mucho dolor, ¿ya? Normalmente las personas que más sufren con esto son mujeres. ¿Y por qué? Y esto por favor no quiero que suene a machista, pero es porque las mujeres son mucho más emocionales que los varones. Nosotros somos un poco fríos para la cuestión, entonces no es muy común encontrar hombres con colon irritable, es más frecuente en mujeres, ¿ya? Pero no estoy diciendo que sea exclusivamente mujeres. Los hombres que sufren de colon irritable es una cuestión terrible. Y en el caso de la mujer es más delicado aún porque una mujer con colon irritable no va a cualquier baño. Entonces obviamente a veces se aguanta el dolor intestinal y eso le puede provocar mucha más molestia, mucha más complicación. Así que harto cuidado con el famoso tema del colon, ¿eh? Y finalmente tenemos el recto, que se llama así porque, tal como el nombre lo indica, es un tubo recto que desemboca finalmente en el esfínter final del tubo digestivo, que es el ano, ¿eh? El ano es un esfínter, así que eh, algunos lo definen como una parte anatómica del tubo digestivo, otros lo definen en realidad solamente como un esfínter, porque en realidad son tres esfínteres. Tienen el esfínter anal interno, el medio y el externo. Nosotros controlamos el esfínter anal externo, pero el medio y el interno no los controlamos mucho. Entonces, cuando viene la gana de defecar, es porque precisamente el esfínter anal externo se dilató, interno, perdón, y el esfínter intermedio el que está haciendo literalmente la presión. Y nosotros contenemos el material fecal gracias al esfínter externo. De lo contrario, si el esfínter externo está dilatado, el material fecal sale, ¿ya? Y ahí no hay nada que hacer. Y eso, por eso que cuando hay diarrea no hay mucho que hacer porque obviamente el esfínter externo no filtra el agua. O sea, literalmente si está acuoso va a salir, si viene la presión y viene bajando por el recto, no hay nada más que hacer que ir al baño. Así que muy asqueroso lo que estoy mencionando, pero es parte de la vida cotidiana. Aquí está más o menos lo mismo con el tema de los procesos, para que ojalá lo puedan leer con calma y lo puedan ir manejando. Esto es parte de lo que aparece en el libro y que obviamente sugiero que lo vayan leyendo ahí con más detención. Si se fijaron, se nos fue prácticamente gran parte de la clase, que esto es más o menos lo que yo dejé en la clase pasada, así que voy a detenerme en un par de diapositivas más, porque tampoco me quiero adelantar mucho, porque recordemos que de vuelta de estas vacaciones forzadas, eh, tenemos que terminar de ver entonces este PowerPoint, así que obviamente lo voy a dejar hasta por aquí, ver si me quedan una o dos diapositivas más por revisar. Pero esto ojalá lo puedan leer, ¿ya? O sea, las explicaciones ya más o menos las he dado en términos regulares. Me quiero detener en parte de los procesos que están asociados acá. Cuando se produce parte de la digestión bucal, que como lo mencionaba recién, aparece la amilasa salivalotialina, no siempre se va a realizar esta digestión, pero sí obviamente lo que se va a formar es esta estructura llamada bolo alimenticio o bolo digestivo, que como lo explicaba hace un rato otra vez, es como una albóndiga, es como cuando uno mezcla obviamente todo el material y lo hace como una bolita, ¿ya? Y esta bolita tiene más o menos un tamaño de una pulgada, aproximadamente 2,5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho aproximadamente, y tiene que ser lo suficientemente blanda como para que uno lo pueda tragar, y por eso que la acción de la enzima digestiva, perdón, de la saliva en la boca es tan importante para que obviamente uno pueda tragar fácilmente. Si el alimento es muy seco o no tengo la cantidad suficiente de saliva, tengo que ayudarme con el consumo de agua. Y aquí quiero aprovechar un dato importante, que siempre se nos olvida a nosotros mencionarlo de repente en las clases, y ojalá que los papás lo puedan manejar por ahí. No es recomendable el consumo de bebidas gaseosas, ¿ya? La bebida gaseosa provoca flatulencias, provoca precisamente la posibilidad de regurgitación, se llenan de gases puntualmente a nivel estomacal, y eso obviamente empeora el tránsito, de hecho puede provocar obviamente un reflujo inesperado, ¿ya? Y cuando digo ese reflujo inesperado, yo creo que más de alguna oportunidad les tiene que haber pasado que tragaron tan rápido tanto la bebida como la comida, que cuando se les devuelve se les termina saliendo por la nariz, porque si se fijan, el esófago se comunica tanto con la boca como con la cavidad nasal. Entonces es probable que cuando se provoque algún reflujo por el exceso de gases, se devuelva tanto por la boca como por la nariz. Entonces, claro, si yo tengo comida en la boca, lo lógico es que si tengo ese reflujo me va a salir por la nariz. Entonces no es algo muy grato. Y de ahí entonces que ojalá no consumir bebida gaseosa durante el almuerzo o cualquier comida en general. Y lo que más se sugiere obviamente es el consumo de agua. Ojalá también agua tibia, pero también un dato importante.
el agua se debe consumir no junto con la comida, sino que ojalá después de haber tragado. O sea, uno traga algo y toma un poco de agua para ayudar y lubricar el esófago y así permitir que el alimento avance en forma adecuada. Entonces, una vez que el bolo alimenticio o bolo digestivo llega al estómago, la mezcla del bolo con el jugo gástrico y las enzimas de ahí permiten una transformación inicial que se llama la formación de el quimo, ¿ya? Que incluso se le va a llamar el quimoácido, porque obviamente tiene muchos componentes ácidos del estómago. Y cuando pasa al duodeno y se mezcla obviamente con los productos del páncreas y de la vesícula biliar, de quimo se transforma en algo que se llama quilo. La palabra kilo no tiene nada que ver con el concepto de kilogramo o kilómetro ni nada por el estilo, por eso que incluso se escribe con Q y no con K. Esto se refiere porque el tamaño de las partículas que están ahí ya son de nivel de kilomicrones, es decir, una milésima de millonésima de centímetro. Es decir, estamos hablando literalmente de un Armstrong de tamaño molecular. Los que manejen la unidad, si que hay algún papá o mamá que conozca lo que es la unidad Armstrong, estamos hablando de 10 elevado a menos 15 metros en términos estrictos. ¿Eh? O sea, una cantidad pero pequeñísima. Eso ya es casi nivel molecular. Entonces, por eso es que el concepto del kilo implica que ya obviamente hay absorción. Entonces, si ya nosotros tenemos kilo, que eso debería estar a nivel del duodeno, el yeyuno, ya empieza la absorción. De lo contrario, el alimento pasa de largo y se va a transformar en feca. Y de ahí viene obviamente este porcentaje que les mencionaba hace un rato atrás. Eso es básicamente el panorama. Aquí está la misma perspectiva mostrando obviamente las distintas partes, lo que es, por ejemplo, las vellosidades de la lengua, que si uno observa la lengua con detalle se van a fijar que tiene como pelitos. Ahí tenemos los pliegues del esófago. El esófago también es un tubo que no está 100% abierto, se llama tubo virtual, porque se abre solamente cuando entra la comida y se vuelve a cerrar cuando obviamente la comida pasó. Después aquí tenemos las vellosidades estomacales y acá las vellosidades intestinales. Pero si comparamos acá el intestino grueso, fíjense que el intestino grueso tiene muy poca vellosidad comparada con la vellosidad del intestino delgado. Esos son algunos de los cambios anatómicos que vamos a tratar de ir revisando durante la próxima sesión. Y aquí quedé con el curso, con uno de los cursos en particular, así que por lo tanto aquí vamos a cerrar la clase. Esta es la comparación de las distintas dentaduras entre los seres vivos correspondientes. Ahí tenemos dentadura de omnívoro, de carnívoro y de herbívoro. Y ahí se van a fijar que las diferencias anatómicas, las diferencias de estructura nos van demostrando obviamente que el sistema digestivo está diseñado para una función o para otra. Y por lo tanto obviamente no puede ser estándar, o no es un estándar en términos estrictos. Entonces, el omnívoro tiene, fíjense, muy desarrollados los molares para poder moler la comida. Tiene parcialmente desarrollados los incisivos para poder cortar la comida, pero no desgarrarla. Comparen ahora la dentadura de un carnívoro, que tiene unos caninos muy desarrollados para poder enterrarlos en la carne y desgarrar la carne. Desgarrarla significa obviamente tomarla de un punto y sacarla así de raíz. Pero nótense puntualmente los molares. Son como verdaderas cuchillas y eso les permite cortar la carne. Entonces ellos, una vez que desgarran la carne del animal, de la presa, empiezan a cortarla con los molares. No la muelen, sino que la cortan en pedacitos y ahí la tragan. Cuando la tienen más o menos cortada, que significa estar bien ablandada, la pasan al estómago y el estómago de ellos es bastante grande comparado con el nuestro. ¿Ya? El estómago de un carnívoro debe ser proporcionalmente unas 2 veces más grande que el nuestro y tienen un intestino un poco más corto, porque obviamente el grueso del proceso digestivo del carnívoro se hace en el estómago. A diferencia entonces de un humano, que nuestro porcentaje de trabajo estomacal es poco. Solamente el dato, o sea, como les decía recién, el caso del león que si está bien alimentado va a dormirse una siesta larga. Imagínense si a nosotros nos pasara lo mismo después de comer un almuerzo, que suele pasar, por cierto, si la comida que uno consumió es muy abundante, muy contundente, es probable que nos dé un sueño terrible y quedemos pero liquidados y nos cueste mucho trabajar o nos cueste mucho pensar y por eso es que habitualmente las clases en la tarde no son muy buenas, es que la comida fue muy abundante. Por eso recomendación práctica, papá, mamá, si le va a mandar alimento a los hijos para quedarse a almorzar en el colegio, verifique bien qué clase tiene a la tarde, porque si le manda una comida muy cargada en carne, su hijo va a estar durmiendo a los 15 minutos de haber entrado a clase.
o va a estar cabeceando literalmente, porque toda la sangre se va al estómago para poder obviamente ayudar a la digestión y la absorción. Y deja muy poca sangre puntualmente en el cerebro, entonces naturalmente el cerebro se va a ir decayendo. ¿Sí? Por eso en general se supone que las tardes deberán haber actividades físicas para que obviamente se digiera mejor el alimento y se pueda absorber y también que haya obviamente un tiempo de reposo adecuado. Finalmente tenemos la dentadura de los herbívoros, que si se fijan se parece un poco a la dentadura del omnívoro, pero los molares son mucho más grandes, mucho, pero mucho más grandes y más cantidad. O sea, fíjense que nosotros tenemos con suerte eh, 4 molares, ¿eh? O 5 en términos estrictos, los 3 molares principales y los 2 premolares. En cambio acá ellos tienen alrededor de 7 y son de un tamaño pero considerablemente grande. ¿Ya? Prácticamente aquí hay una zona donde no hay dentadura y después tienen los incisivos que estos son también muy contundentes, son grandes, son como verdaderas cuchillas para poder cortar el pasto y después molerlo. ¿Ya? Pero también su estómago es muy grande y el intestino delgado es extraordinariamente largo. O sea, si veíamos que en el caso nuestro son 8 metros, pueden llegar hasta 12 metros en el caso de una vaca o me parece que, bueno, con hablar en el elefante, que son, me parece que son alrededor de 13 metros y fracción. ¿Ya? Así que ahí para que se hagan la idea de lo que significa un sistema digestivo de otro organismo distinto al humano. Esta es la comparación entonces de las distintas dentaduras. A mí siempre me han llamado la atención los incisivos de los carnívoros en general. Si tienen un gato, por ejemplo, un perro en su casa, miren los incisivos son un chiste, porque son unos dientes muy, muy raros. ¿Ya? Por eso que ver a un perro sonreír es raro, porque obviamente no tiene las paletas frontales, y un gato mejor ni hablar. Se le ven solamente los colmillos y se ven muy extraños. Y ahí tenemos entonces las distintas piezas dentales. Según a ustedes les gusta el tema eh, odontológico, y les dejo para que obviamente la vayan manejando en detalle. ¿Ya? Bien, vamos a dejar entonces la clase hasta acá porque si no nos vamos a adelantar más de la cuenta. Hasta aquí habíamos llegado puntualmente en la clase anterior. Espero que les sirva porque recuerden que esta clase ya se hizo en vivo con algunas personas. Lo más interesante obviamente es la interacción y a veces las preguntas que se van haciendo, pero esto es para la gente que no pudo estar presente en las clases y que obviamente también se perdió la conexión porque seguramente estaba mal, etcétera. Entonces yo voy a tratar de ir haciendo esto a la medida que se pueda, de grabarles las clases, aparte de la clase que obviamente se hace en vivo. ¿Ya? La clase en vivo no la voy a grabar, pero sí les voy a generar esta como paralela. Espero que no se me haya olvidado nada de lo que les conté obviamente en la clase regular. ¿Ya? Un gusto de verlos, cuídense mucho y estamos entonces en contacto de vuelta de estas vacaciones forzadas. ¿Ya? Nos vemos. Adiós.